Hermanos, para empezar, para calentarles, ¿dónde podemos encontrar, y solo libro y capítulo es suficiente, dónde podemos encontrar algo si queremos hablar o saber más sobre la disciplina en la Biblia? Sí. ¿Corintios? ¿Cuál? Escucho Mateo 18 y Corintios. ¿Sí? ¿Cuál? 5. Muy bien. No es justo porque hermana Darío justo tenía un curso de Creta que hablaba sobre, de verdad, que hablaba sobre la disciplina también. Entonces tiene mucho conocimiento. Pero está muy bien. Mateo 18 y, bueno, dice 2 veces Mateo 18, pero ahí dice primero, primera de Corintios 5. No sé qué pasó acá. Puse ahí la porción de primera de Corintios 5 y no vamos a leer, no vamos a enfocarnos a esto, pero solo para tener una idea. Mateo 18, primera de Corintios 5, cuando queremos saber qué dice la palabra de Dios sobre la disciplina. ¿Ya? Y el libro, el capítulo 7, utiliza estas porciones de la palabra también. Entonces no es necesario que vamos a leer todo eso, sino que ya tenemos un resumen en algunas palabras más entendibles quizás que nos dio el libro, el capítulo 7. Porque habla acerca de un ejemplo, el escritor habla acerca de un ejemplo en su iglesia, con un señor que siempre había sido un miembro de su iglesia, pero pareció que tenía un problema con el Estado, era ilegal en el país. Pero nunca ha dicho algo sobre su estado, siempre, bueno, según la iglesia, mintió sobre ese asunto. Y él usa este ejemplo para hablar sobre cómo debemos tratar esta persona, este miembro, fue miembro, cuando hablamos la disciplina con él y cómo debemos, acercarnos a él, cómo debemos hablar, qué pasos tenemos que tomar para continuar siendo una iglesia sana, porque de eso se trata, ¿no? Cuando hablamos sobre esos asuntos. Asumo que tiene ideas sobre la disciplina, suena un poco negativa, pero no es. ¿Y por qué no es? Bueno, ¿cuál es el propósito de la disciplina en la iglesia? Primero dice, es para exponer tanto como cuando vamos al doctor y cuando le dijéramos, tengo un dolor en mi no sé, el corazón o algo acá, y va a hacer un X-ray para ver qué pasa en su cuerpo, ¿ya? Va a exponer el problema que tenemos en nuestro cuerpo, muy literalmente, pero también cuando hablamos sobre la disciplina en el cuerpo de Cristo, la iglesia aquí presente localmente, ¿ya? Entonces, primer propósito de la disciplina es exponer ¿qué? El pecado. El pecado debe ser expuesto, porque si no lo hacemos, sigue siendo pecado escondido y sigue va a tener un efecto más grande en la iglesia. Por eso tenemos que exponer el pecado. Bien, segundo, advertencia. Tenemos que advertir
la persona cuando vive en pecado. Como ya les dije, suena negativa, pero no es. Es positiva porque queremos salvar a la persona. Aunque no podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, el propósito de la disciplina es salvar a una persona que vive en pecado. También, muy importante, y por eso dice, también es importante de exponer el pecado, es el proteger. Porque ¿qué pasaría cuando no vamos a exponer, no vamos a admitir, no vamos a salvar a una persona que es miembro en la iglesia, cuando no hacemos nada? Cuando no protegemos, no tanto a la persona, sino a los demás. ¿Sí? Ahí, a los demás miembros, ahí hay el pecado y vamos a hacer un par, vamos a proteger los demás miembros en la iglesia siendo afectados por este pecado. Sí, porque puede afectar a otros miembros también cuando no hacemos nada. Creo que es entendible, ¿no? Y el último es mostrar un buen testimonio como iglesia en un mundo que creemos, según la Biblia también, que anda en las tinieblas. Entonces somos llamados como iglesia para mostrar un buen testimonio de Cristo. Entonces, si no quitamos el pecado de entre nosotros, no damos un buen testimonio de Cristo. Como dice Jesús mismo, si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si somos sal en el mundo, que da un sabor mejor en el mundo, porque reflejamos la imagen de Dios en este mundo, debemos tener un buen sabor, ¿sí? Tenemos que ser sal que sirve en el mundo, en la tierra. Bien, eso acerca del propósito de ejecutar la disciplina. La siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo debería ejercer la disciplina en la iglesia? Bueno, es muy simple la pregunta, la respuesta: cuando alguien peca. Cuando alguien peca, tiene que disciplinarlo. Pero, por supuesto, si confesamos que cada uno de nosotros pecamos cada día, un montón de veces, y nadie de nosotros, lo que sabemos, están bajo disciplina ahora, ¿o sí? No lo que creo yo, pero voy a... Ya. Entonces, ¿qué es la diferencia? Cuando tenemos que ejercer la disciplina y cuando aceptamos quizás el pecado, porque yo pequé, hoy grité a mis niños, entonces ¿necesito disciplina o no? No sé, ¿es pecado gritar a sus niños? Creo que sí, cuando es por enojo, ¿no? Entonces ustedes son la iglesia, entonces si quieren ponerme bajo disciplina, tienen que hacerlo. ¿Qué piensan?
¿Sí? Pero si creemos si es pecado, o puede ser otro ejemplo también, tenemos que disciplinar a alguien inmediatamente, después, cuando humilla. Pero no es tan fácil, ¿no? Decir, ahí sí, ahí no. Entonces, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Bueno, por ejemplo, nos da la clave para andar como iglesia sana. Habla acerca de pecados graves, ¿sí? Pecados graves que son visibles, que pueden oír quizás, entonces que son mortales. Yo no puedo ver en su corazón si viva ahora con enojo a alguien en la iglesia, o con su vecino, con su esposo o esposa, no sé. No puedo ver su corazón. Nadie de nosotros puede ver a otras personas en su corazón. Entonces deben ser pecados que son expuestos. Muy bien. ¿Quién sabe un ejemplo? Puede ser de sí mismo o otra persona mejor. Que es un pecado que podemos ver o oír. Adulterio. ¿Ya? Pero ¿cómo se puede ver adulterio? Nunca he sido testigo de eso. Pero demos cuenta que debe ser muy claro el asunto, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien que está casado como miembro va a dejar a su mujer y vivir en otra casa con otra mujer. Ahí tenemos claro que no vive con su mujer, está con otra mujer. Bueno, no tenemos que saber exactamente qué está pasando en esa casa, pero entendemos que no está bien, tiene que vivir con su mujer, no puede andar con otra mujer. Entonces ahí tenemos claro que es un caso de adulterio. Muy bien. ¿Ya? Buena pregunta. ¿Sí? ¿Piensa que sí? No. Debe ser disciplinada cuando no viene a la iglesia. ¿Y después cuántas veces? A veces uno no puede rezar, hermano, puede rezar al hermano, puede adelantarse a lo que está sucediendo, hermano. Claro. Para uno quitarse de dudas, uno va mejor personalmente y le pregunta. Claro. Vamos a... Pero serían pecados graves que lleguen a afectar a la iglesia. Sí, bueno, tratamos de evitar eso y por eso debemos ejercer la disciplina, pero no es como requisito para ser un pecado. Puede ser un pecado que no afecta a la iglesia. Sí tenemos que quitarlo porque es miembro de la iglesia y en ese sentido sí afecta. Pero sí necesita disciplina. Sí. No, sí. Bueno, porque pregunta, y por eso llegamos a otro requisito quizás, que dice el escritor también, y utilizaba una palabra un poco elevada, creo, impenitente, ¿ya? Alguien que no quiere arrepentirse de su pecado es un pecado impenitente, ¿ya?
Y creo que eso es importante, porque si solo escuchamos que alguien está viviendo con otra mujer, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos y preguntar qué estás haciendo, ¿sí? Tenemos que saber si de verdad está viviendo con otra mujer y entonces está viviendo en adulterio. O quizás nos equivocamos y está viviendo, no sé, con su mami para cuidarle un rato, no sé. Ya puede ser. Entonces, por eso tenemos que preguntarle, ¿qué está pasando? Bueno, peleé con mi mujer y ya la dejé y encontré a otra mujer mucho mejor. Ya. Pero bueno, ya estaba casado. No puede ser que está viviendo con otra mujer. No, pero la mujer está mal. ¿Ya? Entonces no quiere saber nada de su error. Ahí está un pecado impenitente. No quiere arrepentirse de este pecado. ¿Ya? Está como altercando, ¿no? Como altercando la concepto. No entiendo. No quiere escuchar, puede ser. Sí, no quiere o está defendiéndose para decirle que no está bien, no está mal, sí. Pero entendemos que a veces no es tan lógico, tan fácil, tan lógico decir eso es pecado o eso no, o eso necesita disciplina y otras cosas no. Ya, vamos a la siguiente. Porque ahora tratamos el cómo, el cuándo, pero también ¿qué es la palabra? Perdón, no lo puse acá. ¿Cómo debemos ejercer disciplina en la iglesia? Porque si hablamos con esta persona, viviendo con otra mujer, un resultado puede ser que después de una charla o dos o tres, que dice, estoy equivocado, tiene razón, yo no puedo estar con esta mujer. Y me vuelvo a mi primera mujer y voy a quedarme con ella. Voy a dejar esta nueva mujer que tenía y voy a regresar. Y voy a pedir perdón al Señor, voy a expresar mi arrepentimiento ante la iglesia y voy a regresar a esta casa anterior. ¿Estamos bien? Ahí. Creo que sí, ¿no? Se arrepintió de su pecado, regresó y ya vive como debe ser, ¿no? Entonces ahí podemos decir muy claro, bueno, blanco y negro. Era mal, era negro, ahora ya está viviendo con su mujer de nuevo. Está bien, ya podemos quitar la disciplina de esta persona porque ahora ha dado la vuelta, regresó a su estado debido y ya puede participar de nuevo en la Santa Cena, por ejemplo. Y quizás, no sé, yo estaba pensando, no sé si los que han leído el capítulo, y no dice mucho sobre eso, pero el tratar el asunto, porque muchas veces, bueno, escuchamos un montón de chismes, ¿no? Cada semana. Y ¿qué debemos hacer con eso?
porque es verdad, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? El capítulo no dice mucho sobre el tratar y por eso que quisiera preguntarles, quizás tienen ideas sobre cómo debemos iniciar, ejercer la disciplina cuando escuchamos algo que no les parece bien. ¿Qué es la primera cosa que van a hacer cuando escuchan algo que no te parece bien? Preguntar. ¿A quién? Preguntar A la persona que... Y puede dar un ejemplo muy específico, va a llamarle, va a su casa o cómo. Por ejemplo, bueno, si fuera una persona cómo está, cómo se siente, claro, también estudiarlo y para que la persona se vaya viendo poco a poco, porque si la persona es creyente, digo yo que sabe que está mal. Sí, Entonces, claro. Entonces establecer ese vínculo. Ahí tenemos el base. Que no se juzga, sino más bien que se conversa. Excelente, ya. Creo que la palabra clave acá es preguntar, ¿no? Preguntar cómo es realmente, cómo se ve eso, quizás que le comente que ha escuchado y para preguntarle si es verdad o no. Y si dice no es verdad, es mentira, porque bueno, ahí podemos tomar. Dicen que uno se puede solucionar y preguntar eso mejor de manera inagotable, de manera personal. Sí. Cara a cara. Ajá. No de una manera desafiante, sino como se lo dice, para poder escuchar, poder sentir sus emociones, su rostro, su vida, cómo expresa sus palabras. Si lo dice de manera sincera o es muy importante eso. Hay incluso más de afecto para poder incluso aconsejar o ayudar. Sí, ajá, ya, excelente. Entonces, para saber cómo es el asunto y cuando sabemos más bien cómo es el asunto, podemos tomar otro paso, sí. Bueno, diciendo, bueno, estaba equivocado porque no era así como me dijeron, o sí, está así y tiene que cambiar porque no está según su propia confesión. Es importante también, ¿no? Somos confesores de la palabra de Dios, somos embajadores, por eso tenemos que dar una buena testimonio. Y si no lo hacemos por nuestro pecado, afecta a la iglesia, por eso tenemos que hablar uno al otro. Pero claro está que Para poder llegar a ese momento, por la distancia geográfica, ¿no? Una llamada o citar. sí, no sería mal a llamar si es más rápido o más cómodo, pero creo que una conversación cara a cara tiene más efecto a veces y también puede ver la cara de una persona y entiende mejor lo que está pasando, ¿no? Porque por teléfono es fácil mentir. Entonces sería mucho mejor solo llamar para hacer una cita. ¿Sí? Todos se encuentran en este limitado, porque por el medio de comunicación eso no se encuentra limitado. Ajá. Sí. Esa es la mitad. Sí, claro. Ya. Y ahora, entonces entramos en el proceso, digamos, el proceso de la disciplina, lo que podemos encontrar en Mateo 18, dice, va primero solo, después con un testigo, con un hermano o hermana de la iglesia, si no quieren escucharle, va al concilio para decirle a la iglesia que no estaba bien, y la iglesia le pone bajo disciplina, que significa que no puede ser miembro, vamos a quitarle de la lista de la membresía de los miembros, no puede participar en la Santa Cena, ahí está bajo disciplina. ¿Para qué? ¿Para castigarle? No, para que devuelva al camino de Dios, para
que sepa que su membresía es algo serio, ser miembro de la iglesia es algo serio y no debe afectar su vida personal también. No puede tomar decisiones ligeras en su vida sin tomar en cuenta que también es miembro de la iglesia. Claro, y la disciplina es una muestra de amor, hermano. Claro, debe ser. Debería ser un acto de amor. Todo lo que se puede que toma el proyecto de disciplina. Puede que no es una cosa, pero es una disciplina muy importante. Bien. Quizás un comentario, hermanos, o una pregunta, porque vamos al otro asunto. Ya. Aparte de lo que estábamos hablando de los pecados, como miembros ya de la iglesia, aparte del pecado de la adulterio que decía el hermano Darío, ¿qué también se puede considerar pecado? Ya. O sea, aparte de eso, Sí. nosotros como ya miembros de la iglesia, ¿qué más se puede considerar como un pecado? Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿qué es pecado? ¿O no? Sí, o sea, aparte de, por eso digo, del adulterio, ¿qué otro pecado sería también, o sea, como para llamar la atención? ¿Cómo sabemos lo que es pecado? Todo. Cada domingo en la mañana nos ponemos antes de un espejo muy claro que nos muestra. ¿Ya? ¿Y por qué es pecado? Sí. Porque estamos hablando o adulterando una verdad que no es. ¿Y está mal? ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos? ¿Dónde encontramos que está mal? 10 mandamientos. ¿Cuál? ¿No matarás? No. ¿No cometerás adulterio? No. No hablarás contra su prójimo, falso testimonio. ¿Ya? Chisme es falso testimonio contra tu prójimo. ¿Ya? Pecado. Es pecado. Pero el asunto es, creo que, por eso les dije, Claro, muy bien. Excelente. Porque ya está el primer paso, ¿no? Cuando escuchamos algo hablando a nosotros, que pensamos que es un chisme, ya podemos parar a esta persona diciendo, espera, ¿sabes que es la verdad o no? No, pero se dice, se dice mucho, ¿no? Pero esta persona me dijo, ok, entonces tenemos que hablar con esta persona que no puede hablar falso testimonio acerca de su prójimo. ¿No? Tenemos que parar el chisme. Y también, y es muy difícil, para mí también, parar en este momento diciendo, hermano, no quiero escucharte porque creo que no está bien, no es la verdad. Solo escuchar y no decir nada también
en un sentido participa en el chisme, ¿no? ¿Por qué no para? Porque por eso es tan importante que también estudiamos el catecismo. No dice solo que no se puede hablar falso testimonio, sino también tiene que hacer todo para el buen testimonio de su prójimo. De manera positiva. Que tenemos que hacer todo para saber, para causar, para mostrar el buen testimonio de nuestro prójimo, diciendo, no está bien, no creo que está bien porque el hermano está, bueno, haciendo otra cosa. Creo que no está bien, que es un chisme. Claro. Sí. Sí. Claro, porque en este ejemplo, para llegar a un punto de disciplinar a esta persona es muy largo, porque ya tiene que, ¿cómo se llama? Continuar en su idea sobre lo que dice, ¿no? Entonces, debe continuar su vida mentirosa, por decir eso, por decir así. Y bueno, creo que muchas veces un chisme pasa y no está bien, no para decir que está bien, pero pasa y ya es otra cosa y otra cosa. Tiene que ser algo así frecuente, consecutivo, hasta llegar al punto Eso quería decir. Tiene que ser, Sí. tiene que ser expuesto. Ajá, claro, ya, sí. Eso es la pregunta. A veces es necesario de actuar muy rápido para quitar el pecado, pero a veces tenemos que tener mucha paciencia. Por ejemplo, con la adicción. Seguro que hermano Carlos, bueno, no está esta noche, pero puede testificar de su experiencia de su trabajo, que a veces es muy difícil, ¿no? de salir de esa adicción a la droga o quizás al alcohol también. Y si trata de una persona que es miembro de la iglesia que lucha con su alcoholismo, creo que tenemos que tener mucha más paciencia que con alguien que está viviendo en adulterio, porque es más una decisión que puede tomar, ¿no? Y adicción no es tanto una decisión que puede tomar para dejarla, sino vuelve cada vez, ¿no? Una persona que es alcohólica o que toma frecuentemente los fines de semana. Sí, pero cuando le duele y dice que yo quiero luchar contra eso y necesito la iglesia alrededor mío para defenderme también, ahí debemos tener mucha más paciencia, ¿no? Para tratarla con paciencia y para, si cae de nuevo, no ponerle inmediatamente bajo disciplina, sino ayudarle para regresar. Pero es otra cosa con adulterio, cuando alguien cometió adulterio con otra persona, ya está hecho, no se puede quitar este acto, ¿no? Entonces debe ser disciplinado más rápido que otra persona que está luchando con su adicción.